the stars. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a este espacio digital donde hablamos de seguridad, ambiente y calidad. En esta ocasión vamos a hablar de salud ocupacional, para lo cual tengo una invitada muy especial desde El Salvador. Ella es la doctora Yulisa Peraza. Yulisa Peraza, médico ocupacional, consultora para el grupo Castro Peraza en su país. Es máster en investigación en salud ocupacional por algunos años. Tiene algunas certificaciones en lo que es NIOSH para lo que es exámenes ocupacionales, también certificaciones para el método de ergonomía como OCRA y otros métodos importantes. Así que le doy la bienvenida a Yulisa. ¿Cómo estás? Muy bien, mucho gusto, Carlos. Muy feliz de estar aquí en esta entrevista en tu canal. Perfecto, bienvenida. Entonces, el tema que hemos escogido con Yulisa y que creemos que es muy, muy importante para todos los que nos escuchan es sobre los exámenes ocupacionales. Muchos de hecho ya sabemos de qué se trata los exámenes ocupacionales. No sé cómo sea en tu país, pero acá hay empresas que lo hacen, hay otras empresas que no lo hacen y hay otras empresas que parcialmente lo hacen, y es nuestra lucha diaria para poderlo hacer. Así que vamos a hablar justamente de eso, y para lo cual va mi primera pregunta para los que nos están escuchando y no conocen bien este término. ¿Qué son los exámenes ocupacionales? Okay. Los exámenes ocupacionales, prácticamente su nombre lo dice, ¿verdad? Son exámenes médicos que hacen referencia a la ocupación de los trabajadores. Estos surgen de los riesgos por cada puesto de trabajo y deben de ir orientados a garantizar la salud de los trabajadores, ¿verdad? Existen exámenes preocupacionales, ocupacionales y posocupacionales. La diferencia de los ocupacionales es que los realizamos ya con el trabajador adentro, ¿verdad? Y se realizan anual. Muy bien. Preocupacionales está clarísimo para cuando nos vamos a integrar, ¿no es cierto?, a la organización, como para saber el estado del trabajador, cómo se encuentra la salud del trabajador. Ocupacionales, luego de un periodo de tiempo que lo determina el medio ocupacional, para saber si es que uno de los factores de riesgo está afectando su salud. Y los postocupacionales, cuando por decisión de la organización o por decisión del colaborador desea desvincularse y es necesario saber en qué condiciones está saliendo, ¿no es cierto? Perfecto, hasta ahí estamos súper claros lo que tiene que ver con los exámenes ocupacionales. Ahora vamos ya entrando en materia un poco más compleja, ¿no? ¿Por qué son importantes? Nos están escuchando de pronto también, aparte de técnicos y médicos ocupacionales, profesionales de otras ramas, o de pronto también administradores o dueños de empresa. ¿Por qué son importantes los exámenes ocupacionales? Bueno, como ya lo mencionaba, ¿verdad? Es importante porque garantizan la salud de los trabajadores. Y obviamente con esto pues podemos identificar si algunas enfermedades fueron generadas por algunos riesgos presentes en los lugares de trabajo o de manera preventiva, ¿verdad? Como deberían de funcionar, pues nos sirven para, valga la redundancia, prevenir que el trabajador se enferme por estas condiciones laborales que muchas veces pues en las empresas tenemos, ¿verdad? Lastimosamente, pues todos los puestos de trabajo tienen riesgos y estos riesgos pueden afectar a la salud. Entonces, es importante poder realizarlos para garantizar la salud de los trabajadores en el caso del trabajador y para poder moverlo a tiempo de puesto de trabajo y que esto no lo incapacite permanentemente y no siga afectando su salud. Porque muchas veces tienen relación, las enfermedades que se generan, ¿verdad? Tienen relación con factores predisponentes en el mismo trabajador o características meramente personales, ¿verdad? Que tienen que ver con características fisiológicas del mismo trabajador, antecedentes personales, que lo vuelven susceptibles a estar dentro de una exposición a un riesgo y desarrollar cierto tipo de enfermedad o por la misma exposición. Clarísimo, ¿no es cierto? Más que claro. Ahora vayamos un poquito más allá. ¿Cuáles podrían ser
las consecuencias de no hacerlo para las empresas y también para los trabajadores, considerando también que a veces es una barrera por el tema de costos principalmente y también porque estas inversiones que se hacen en salud ocupacional de pronto no representan un retorno inmediato a la compañía. Entonces, los directivos lo ven más bien como un gasto de pronto que no trae un retorno. ¿Cuál sería el retorno para la organización si es que invertimos en salud ocupacional? Pues efectivamente, que el trabajador no se enferme, bueno, tal vez no prevenirlo en su totalidad, pero que no se incapacite, ya sea de forma continua o permanente, ¿verdad? Como te decía, depende mucho el desarrollo a veces de las enfermedades de las mismas características propias del trabajador. De hecho, la Organización Internacional de Trabajo reconoce a las características individuales del trabajador como causa de accidentes. Y hay países que ya reconocen algunas causantes no traumáticas en el caso de accidentes dentro del trabajo. Entonces, en lo que nos beneficia es en prevención de que el trabajador se enferme por trabajar, que no debería de ser válido, pues, porque todos estamos expuestos y no debería de ser válido porque todos tenemos una razón por la que regresar a nuestros hogares, ¿verdad? Entonces, sí es una inversión, tal cual tú mencionas, que no regresa inmediatamente, pero sí retorna porque tener trabajadores sanos obviamente aumenta tu productividad si lo ves a nivel empresarial y obviamente pues también mejora las condiciones del trabajador y obviamente pues todo esto resulta en aumento de su producción, ¿verdad? Entonces, si no se realiza, podemos tener hasta la muerte de trabajadores, que no es válido, como te digo, ¿verdad? Y también el no retorno de alguna producción o inversión, ¿verdad? Que uno realice, Ok, viéndolo desde la parte patronal. un poco entenderlo para que todos lo comprendan más fácilmente, ¿no? De pronto no hacerlo, un examen preocupacional, va a correr el riesgo la persona, obviamente, dependiendo de la actividad que desarrolle. Por ejemplo, si la persona tiene problemas cardíacos y lo vamos a poner a trabajar en alturas o de vértigo o cualquier tipo de cosas, obviamente ese trabajador no va a estar en condiciones y va a poner en riesgo su vida. Al momento de poner en riesgo su vida y hay un accidente, ya sea de fatalidad o un incidente menor, en todo caso, eso puede obviamente conllevar a responsabilidades para la organización, para los gerentes y obviamente también para la producción, porque vamos a tener un ausentismo, vamos a tener un trabajador que va a estar hospitalizado y obviamente esos costos ahí sí se pueden medir realmente el no hacer. ¿Cuánto costaba hacer un examen médico y cuánto me está costando el tener un trabajador hospitalizado? De hecho, pues lastimosamente en algunos países las enfermedades tales como riesgos cardiovasculares, como las que mencionaba, la hipertensión, diabetes, no son consideradas, de hecho no son enfermedades ocupacionales como tal, pero sí nos afectan en el caso de la productividad, ¿verdad? Porque muchas veces cuando vamos a revisar el accidente, tenemos trabajadores que están realizando trabajo de altura, valga la redundancia, y están suspendidos, ¿verdad? Entonces, cuando vas a revisar el suceso, verificas que cumple toda la normativa de seguridad y por una rara razón, ¿verdad? Está suspendido y resulta que se infartó, ¿verdad? Resulta que de pronto tenía diabetes descompensada y tuvo visión borrosa, ¿verdad? Entonces, eso pues lo vuelve vulnerable a realizar ciertos tipos de trabajo y máxime trabajos de alto riesgo y lo vuelven vulnerable pues a que suceda un accidente dentro del lugar de trabajo. Y aunque no son enfermedades
que se generan por el riesgo al trabajo sí lo vuelven vulnerable. Qué importante con ese ejemplo, ¿no? Que yo simplemente con un examen de sangre puedo detectar, qué sé yo, glucosa alta, algún tipo de anemia, por ejemplo, que al trabajador en un trabajo de mediano, alto riesgo, en andamio, en plataformas, etcétera, por el simple hecho de tener esta posible dolencia, pueda poner en riesgo su vida, ¿no? Entonces, realmente sí hay que tener muchísima conciencia en que es mejor, es mucho mejor para las empresas invertir en los exámenes ocupacionales, ¿no es cierto? Muy bien. Ahora, cuéntame un poquito, cuando haces todo este proceso y estás en un proceso de selección y tú, obviamente, has encontrado, me imagino que se has encontrado, no uno, sino varios casos en que no cumple para una contratación. ¿Esto se puede llamar discriminación? No, de ninguna manera. Hay que saberle explicar principalmente al empleador, ¿verdad? Más que al trabajador en ese momento, que estamos haciendo seguridad, ¿verdad? Y que no es responsable contratar a una persona que no tiene las condiciones físicas para poder desempeñar cierto trabajo, ¿verdad? Y también conociendo los riesgos por puesto de trabajo, nosotros como médicos ocupacionales sabemos, ¿verdad?, que ciertas condiciones personales del trabajador, en ese momento, hipertensión, diabetes descompensada, infartos previos, etcétera, etcétera, someterlo a ciertas actividades dentro del puesto de trabajo en el que es requerido, no cumple con una aptitud médica desde el punto de vista laboral. Así es. Perfecto. Vamos a otro escenario. Estamos trabajando en salud ocupacional. Es una empresa que ya tiene sus años en el mercado operando. Nunca han tenido salud ocupacional y tú ingresas a hacer lo que es la vigilancia de la salud, justamente. Y inicias con los exámenes a trabajadores que ya tienen 2, 5, 10 años, ¿no es cierto? Y nunca se les ha hecho absolutamente nada. Y tú encuentras novedades ahí en cierto grupo de trabajadores en que realmente no cumplen con las condiciones de salud. En ese caso, ¿qué se haría? En ese caso, pues si ya están contratados, es de clasificar, ¿verdad?, a los que están, que cumplen con condiciones que de verdad van a complicarse, ¿verdad? O que van a desarrollar complicaciones agudas o crónicas con la exposición, con ciertas exposiciones. Entonces, la ley, de hecho, en El Salvador nos ampara para poder moverlo de puesto de trabajo, ¿verdad? Previamente. Y de hecho, también es de capacitar al empleador y decirle de que este movimiento, ¿verdad?, es temporal, ¿verdad? Que las enfermedades presentes no siempre nos condicionan en su totalidad, pero la descompensación de las mismas sí, ¿verdad? Entonces, un paciente descompensado, un trabajador descompensado, sí tenemos que moverlo, ¿verdad? Temporalmente o permanente, dependiendo del riesgo al que esté expuesto. Y la otra es que si las condiciones que presentan esos trabajadores aún nos permiten que siga expuesto a ese riesgo, entonces es de continuar con la cultura, ¿verdad?, de desarrollar esos exámenes médicos anualmente. Muy bien, está claro el ejemplo y lo que se busca y realmente, bueno, cuando pasa esto, le ponemos en aprietos a talento humano o recursos humanos, ¿no? Porque cambiar de puesto a un trabajador, imagínense, nuevas actividades, nuevas responsabilidades y tengo que buscar un sustituto. Entonces, ahí está una de las consecuencias por no implementar adecuadamente desde un inicio lo que es salud ocupacional. Qué importante que es para todos los que nos están escuchando que se tiene que implementar salud ocupacional. No es un tema de pronto de simplemente de cumplimiento de normativa. No sé si cómo se maneja en tu país, pero aquí lamentablemente en mi país siempre pensamos porque está la normativa. La normativa ayuda,
pero realmente lo que tenemos que buscar es esa conciencia de que tenemos un espacio de trabajo y buscamos un espacio de trabajo seguro y saludable para todos. Entonces, eso es un trabajo que tú y yo sabemos muy bien que nos cuesta día a día el trabajar, justamente. Excelente. Y vamos terminando. Perdón que te Sí, interrumpa. bueno, cuéntame. Sumado a eso, no solo ayudan al trabajador, ¿verdad? Los exámenes médicos, sino que también protegen al empleador. Porque con los exámenes médicos ocupacionales, tú puedes con autoridad confirmar si tu gente está enfermando por estar expuesto a los riesgos de tu empresa, ¿verdad? Entonces también protege al empleador en este caso. Entonces es un beneficio para ambas partes. Muy importante lo que acabas de decir, ¿no? Hemos hablado de los trabajadores, pero también, sí, protege al empleador, porque esto no solamente se trata de hacer una cultura preventiva para los colaboradores, sino también para la organización como está estructurada, para que sea sostenible en el tiempo. Perfecto. Excelente. Y finalmente, mi querida Yulisa, ¿qué recomendaciones tú darías a todos los médicos ocupacionales que nos están escuchando como para tener éxito en estos procesos? Bueno, primero, yo invito a los médicos que trabajan dentro de las empresas, en mi caso en El Salvador, a los médicos del trabajo, ¿verdad? Que tengan la oportunidad de ir al puesto de trabajo, de conocer el puesto de trabajo, de quitarnos la gabacha, ¿verdad? Que es como una de las costumbres que tenemos, y colocarnos nuestro equipo de protección personal y visitar la planta, el puesto de trabajo, conocer las actividades que se realizan en ese puesto para poder realmente comprender de dónde surgen las enfermedades ocupacionales y de dónde puede surgir un accidente y cómo las características propias del trabajador, que serían riesgos cardiovasculares, enfermedades propiamente del trabajador, que no tienen relación con la parte ocupacional, pero que son propias del trabajador, nos pueden afectar dentro del lugar de trabajo. Y es pues lastimosamente en mi país es algo que no pasa comúnmente, se limita mucho. Bueno, yo gracias a Dios estoy fuera pues porque soy consultora, pero lo que he visto es que se limita mucho al médico. El médico se queda dentro de su clínica esperando a que le lleven al trabajador y cuando lo tiene pues prácticamente solo hace medicina curativa. Entonces, si no lo llevamos a la planta, no lo invitamos a que conozca el riesgo, es muy difícil que un médico ocupacional, porque esa es la diferencia entre el médico clínico y el ocupacional, es que debe de conocer los riesgos por puesto. Y si no los conoce, pues difícilmente va a poder colaborar realmente con la salud ocupacional de los trabajadores. Has mencionado algo que me ha encantado y realmente sí, he visto cuando veo un médico ocupacional integrado con los trabajadores en el sitio, en la planta, en la producción, en donde realmente ocurren los riesgos laborales, estamos realmente haciendo salud ocupacional. Cuando estamos con un médico que se queda en el escritorio esperando a que lleguen los médicos, estamos hablando realmente de otra cosa que no tiene nada que ver con el tema laboral. Concuerdo totalmente contigo, mi querida Yulisa. Excelente contenido. Te agradezco mucho también a todos ustedes por estar aquí. Este contenido es para ustedes. Si es que les gusta, pueden suscribirse. No me queda más que agradecer a Yulisa por tu conocimiento, por habernos compartido tu experiencia y por esos consejos tan valiosos que nos has dado. Sí, y muchas gracias a ti por invitarme y pues a seguir luchando con el cambio de cultura, ¿verdad? En todos nuestros países para que esto ya se vaya incorporando. Hay que quizá hablarlo más y por eso te felicito por tu labor con el canal, porque es una forma de comunicar, ¿verdad? Y hacer saber que tenemos que cambiar la cultura, que los países tienen que aprobar los convenios de la Organización Internacional de Trabajo e implementarlos en cada uno de los países para poder realmente hacer un cambio
tanto en los trabajadores como en las empresas, ¿verdad? Y poder darle al trabajador ese insumo de regresar sano a su casa, que creo que es totalmente válido, ¿verdad? Y es un derecho, realmente, un derecho. Y sabes, finalmente para terminar, está también en nuestras manos, técnicos y médicos ocupacionales, envolvernos parte estratégica de la organización, para que nos tomen en cuenta en las decisiones de la organización, en las más importantes, porque esto realmente tenemos que posesionarlo, para que no nos vean como un ingeniero o una médico que tiene que cumplir la normativa. Esto va mucho más allá. Esto tiene que convertirse en un proceso estratégico de la organización. Así que a trabajar, Yulisa, nuevamente, gracias por este contenido. Cuenta conmigo, tú eres mi colega, haces lo mismo que yo en tu país desde la parte de salud. Te felicito por lo que estás haciendo, muchos éxitos y bueno, cuenta conmigo para lo que necesites. Muchas gracias, igual a ti, Carlos. Cuídate. Un abrazo hasta tu país. so you could see